Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de creo en el Espíritu Santo. Pero aparte de decir creo en el Espíritu Santo, yo diría que mejor es creerle al Espíritu Santo. Por eso iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraídos por el Espíritu Santo. Él es quien nos concede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Hijo Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esa progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. El Antiguo Testamento proclama muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se manifestaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir al Espíritu Santo como un fardo suplementario. Si empleamos una expresión un poco atrevida, así por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estella en resplandores cada vez más espléndidos. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, símbolo de Nicea-Constantinopla. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. Aquí solo se tendrá del Espíritu Santo en la economía divina. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Solo en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora de Jesús, el Hijo, es cuando el Espíritu Santo se revela y se nos da, y se le conoce y acoge como persona.
entonces este designio divino que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 11. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero Él no le oímos, no le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo nos habla de sí mismo, un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles, que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo en las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre oculares, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y misterios mediante los cuales se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Aquel que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Gálatas capítulo 4 versículo 6, es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para con el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad, vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, a su vez de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él, les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptivos por el Padre, en el cuerpo de Cristo su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo, hacerles vivir en Él. La noción de la unción surge que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu, en efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo
y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que aceptan, viniendo el Espíritu desde todas las partes delante de los que se acercan por la fe. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.